En este segmento de la entrevista con Marcela Cubides vamos a enfocarnos mucho más en esto que propone el decreto 1421 del 2017. Como vimos anteriormente, inicialmente hay unos acercamientos en términos de lo que se espera de los municipios y de las administraciones públicas frente a estos ajustes que se tienen que hacer para generar una educación inclusiva en todo el país. Luego se enfocaba ya en elementos más de la institución educativa como tal, y creo yo que un aspecto en el que podemos abordar, Marcela, con mayor detalle es justamente lo que se espera en las aulas, estos elementos que se deben modificar, el trabajo de los docentes, el trabajo de los intérpretes. Cuéntanos un poco más acerca de eso y esa relación entre el docente y el estudiante. Súper, gracias, Joan. Mira, uno de los temas importantes es que quienes empezaron a transitar hacia la inclusión educativa incluyeron los niños dentro del salón y con eso como que estábamos ya felices. El niño mira y aquí están todos adentro y son amiguitos y eso está muy bien, pero el niño debe aprender, porque al colegio vamos a interactuar, vamos a eso, pero vamos a aprender. Y esa es una cosa importante porque muchos de los casos que hemos encontrado es que el niño está dentro del aula, pero está rasgando papel todo el día en la esquina, y al final no tienen objetivos de aprendizaje y decimos, listo, sí, el niño no sabe el abecedario, pero sabe las vocales, y lo evaluamos así y siempre le va a ir bien. Eso está bien, pero no significa que no creamos y estemos absolutamente seguros que el niño puede continuar un proceso de aprendizaje y que yo sí intentamos seguir de pasar de las vocales al abecedario y bueno, si no se pudo, perfecto, pero que hicimos todo el esfuerzo porque el niño continúe su proceso de aprendizaje. Entonces, ahí hay un factor muy importante y es sí vamos a aprender, sí los niños van a aprender al aula en igualdad de condiciones de sus compañeros y que la inclusión no es solamente que estemos aquí adentro y nos abracemos y todo sea muy lindo porque en realidad eso ha pasado es bien difícil y tampoco le contamos la realidad a los papás. Eso por un lado. Lo segundo es que el responsable de la educación del niño en el aula, igual que todos los demás niños, es el profesor titular. Entonces, ese es un tema importante porque podemos tener apoyos, por ejemplo, hay niños que tienen sombra, que tienen algunas adaptaciones, pero siempre la cabeza en el aula, como de todos los niños, va a ser el profesor titular y por tanto de él es la responsabilidad de ese proceso de aprendizaje y así debe ser. Digamos que a veces los profesores dicen, bueno, no, yo lo tengo aquí, pero le ponen a alguien ahí al lado que le ayude y que le haga las cosas y yo ni me entero y yo no sé el niño cómo va en su proceso. No, el profesor sigue siendo el responsable, es un como principios claves que tenemos que ir teniendo. Por supuesto, aquí seguramente si tengo un profesor me va a decir es que usted tenga 30 estudiantes en la vida real y eso no vamos a decir que no. Es un reto igual que si tuviera un niño con discapacidad o no, tener 30 estudiantes en un aula es y va a ser difícil. Y pues ni qué decimos otro tema después de la pandemia, lo que va a ser este proceso al que nos vamos a enfrentar. Sin embargo, hay que hacer, ahí es donde tenemos que ver de hacer las adaptaciones que sean necesarias según lo que el niño requiera. De pronto va a ser tenerlo más cerca, de pronto va a ser pedir a sus compañeros acompañamiento, asistencia o adaptar la forma en que él responde. Por ejemplo, los dictados, digamos, si cuesta sustancialmente la escritura, podemos optar por hacer evaluaciones orales, por hacer evaluaciones con vía mensajes de voz, videos, digamos, hay una amplitud muy grande, sumado pues que ahora la tecnología sí que nos ayuda a los docentes, por ejemplo, para hacer evaluaciones por opciones. Son muchas adaptaciones que lo ideal sí es que esas adaptaciones que se hagan con el niño o niña con discapacidad ojalá puedan ser adaptados para muchos más. Podemos hacer un recuento aquí rápido si quieres, que es importante, que es identificar el tipo de discapacidad, lo cual tampoco significa que por tener esta discapacidad los ajustes son los mismos, ¿no? Pero sí es importante saber que estamos hablando de discapacidades físicas, que pueden ser de mucho tipo y que según el tipo me implica el cambio. Por ejemplo, una cosa es estar en silla de ruedas, en donde seguramente mi adaptación es de espacios, pero si no hay uno de los brazos, por ejemplo, o de las manos o alguno de los dedos,
Obviamente aquí ya voy a tener unas disposiciones diferentes de aprendizaje para el uso del lápiz, de escribir, y aquí entonces ya tengo que hacer otras adaptaciones. Eso es muy, muy importante. Y empiezo a quitar barreras según el tipo de discapacidad. Entonces, según la discapacidad física o si es, bueno, tantas que hay, hago las adaptaciones. Normalmente, de manera general, no hay problemas de aprendizaje, digamos, o procesos de aprendizaje diversos con discapacidad física, pero tampoco se sabe, digamos, cada niño tiene su proceso independiente. Otra segunda discapacidad son las personas ciegas o los niños y niños ciegas o de baja visión, que también no puede ser no ceguera total, sino una visión muy baja. Y dentro de la visión muy baja también hay distintos rangos. Por ejemplo, puede ser que si haya algo de visión, pero los colores no se vean de la misma forma, o puede ser un ojo y no el otro, o que el brillo afecte la visión. Bueno, hay muchas cosas y por eso hay que ver. En ese caso, normalmente para las personas ciegas es una adaptación más bien mínima porque el aula es conversación, es hablar, y solamente lo que tenemos que hacer allí es ampliar la descripción. Yo estoy al frente, yo soy Marcela, estoy hablándote a ti, tengo el pelo largo, algunas cosas de descripción que no implican mayor cosa. Y pues por supuesto cuando hablamos de libros está el braille, pero también ya están la descripción por los celulares y software que son gratis además y que se pueden hacer uso desde el Ministerio TIC. Luego tenemos la población sorda, de la que ya hablamos un poco, que depende también si es población con uso de lengua de señas o no. Y allí, pues, si es lengua de señas, lo ideal son unas aulas bilingües, es decir, que la formación sea directamente en lengua de señas, que yo no tenga que usar idealmente una tercera persona, sino que ojalá de forma directa se enseña. Aquí como un dato que yo sé que además tú conoces, tenemos muchísimos profesores sordos de una calidad altísima en todas las áreas. O sea que el ideal aquí ni siquiera son intérpretes, que son muy importantes, pero que nos sirven en muchos otros ámbitos, es tener profesores sordos enseñando. Vimos en INSOR cómo el nivel de aprendizaje de los niños es sustancialmente mayor cuando tienen un profesor sordo que cuando no lo tienen. Dentro de la población sorda es importante saber que no todos usan lengua de señas. Hay niños que tienen implante coclear o audífonos y que pueden tener, por ejemplo, una buena audición si estamos en un silencio así como este, pero que en un aula donde están todos gritando, se caen las cosas y todo, es otra historia, y seguramente ahí hay modificaciones simplemente de ruido o de micrófonos que se pone el profesor y el niño tiene otro acá para poder escuchar mucho más fácil. Después está un rango muy importante de discapacidades que no necesariamente siempre son discapacidades o siempre no. Esto todavía es un tema de mucho estudio, que son las que tienen que ver con dificultades en el aprendizaje, dentro de las cuales puede estar el autismo, dentro de las cuales puede estar también las discapacidades cognitivas, y todas son muy diferentes, digamos, tienen un rango, y ahí está lo clave de conocerlas. Normalmente, para ellos en aula, el tema de las imágenes, de las instrucciones claras, de las instrucciones sencillas, suele ser más que suficiente para lograr temas claves de aprendizaje. Hablamos un momentico del espectro del autismo, porque aquí tenemos un reto inmenso en los últimos años. Se habla de un crecimiento exponencial, esto no está tan claro, pero en Estados Unidos sí lo están llamando la nueva pandemia, porque estamos teniendo un montón de nuevos casos en el mundo referente al autismo. Todavía hay mucho por estudiar. Lo que está claro es que es un espectro muy, muy amplio, en donde, y seguramente por eso aumentaron también los casos, porque al ser un espectro tan amplio, pues empezaron muchos a ser incluidos allí. Pero lo que creo que el autismo da en el aprendizaje al docente es entender que hay unos factores sensoriales que pueden afectar al niño. Es decir, que esto del niño irritable, que no soporta nada, puede tener que ver no con que es que sea un mal niño, que no, es que en serio, por condiciones de su cerebro, hay cosas que verdaderamente se le hacen a él insoportables y dolorosas, como si uno se
pegara, para ellos puede ser escuchar un ruido o una luz. Hay cosas que les generan mucha ansiedad, necesitan hacer ciertas cosas repetitivas para poder generar como su tranquilidad. Y, y esto es muy importante porque a veces no se identifica como, pues son los típicos niños que terminamos encasillándolos en niños complejos, en niños problemáticos y suelen ser de mucho potencial además de aprendizaje. Este es un espectro, creo que este es un reto que los profesores tienen que tener muy en cuenta, porque además me gustó mucho una investigación que están haciendo en Estados Unidos en donde están viendo que es posible que algunos niños dada la alta exposición a la tecnología, podrían estar teniendo los mismos síntomas de autismo sin que necesariamente sea autismo, pero podrían estar presentando los mismos síntomas por la exposición a la tecnología. Esto lo que implica es que nos vamos a encontrar niños con mucha diversidad dentro del aula y un último para que no se me quede por fuera, que son los problemas de salud mental. Aquí tenemos otro Ok. tema como esquizofrenia, como bipolaridad. Esos son temas muy importantes que deben ser tratados también y digamos si pueden ser identificados como una discapacidad si se convierte en una barrera para el desarrollo pleno de esos niños o jóvenes en donde se suele presentar mucho más fácil estas situaciones.